Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. El padre se convirtió en una bestia nahual. Relatos de rancho 100% reales. Mis padres, después de años, tienen ese amargo recuerdo de aquella desafortunada noche, donde fueron testigos allí en su rancho de algo jamás presenciado por las personas ajenas a estos ritos paganos satánicos. Dicen que de allí fue que la bestia nahual descargó toda su furia en ese maldito ser, aquel que jamás debía de haber llegado al pueblo, ya que parecía que salió de las tinieblas. Pero no fue el único, ya que desde hace siglos atrás, estas bestias viven y habitan allí en esos pantanos, cuna de infinidad de seres paranormales, como brujas y aterradores nahuales, unos seres híbridos, mezcla de humanos con bestias. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Soy un anciano de más de 70 años de edad. Al día de hoy, no dejan de sorprenderme tantos archivos o relatos clasificados y registrados en redes sociales, así como este que les quiero contar, que sucedió hace ya muchos años en mi pueblito, uno muy apartado de la civilización, justo en el estado de Veracruz, en una zona a la cual no puedo decir exactamente dónde queda. Esto me lo contaron mis padres, y dicen que en ese tiempo yo aún era muy niño, y estábamos allí en el rancho, y cerca había una pequeña iglesia. Cabe mencionar que apenas estaba en construcción, pues estaba muy alejada del centro del municipio, y casi nadie profesaba la religión católica, porque la mayoría del pueblo era descendiente de brujos y curanderos, y uno que otro era nahual. El padre del rancho estaba desesperado, y más porque desgraciadamente no llegaban los recursos, y por lo tanto era imposible sobrevivir en ese lugar, y más en donde costaba mucho trabajo meter a la gente para adorar a una cruz. Este padre de inmediato pidió su cambio a la diócesis de Veracruz, y desde esa vez ningún sacerdote quería quedarse en el pueblo, y más porque en él había muchas carencias, pero sobre todo algo muy extraño. No fue hasta un año después, que cuenta mi madre, que al rancho llegó un sacerdote, pero uno muy joven, de hecho sin experiencia, ya que éste apenas había ordenado en el sacerdocio, y fue engañado al ser mandado a un lugar, a uno donde le costaría la vida. Así, el señor obispo de la diócesis le encargó de la manera más prudente tratar de levantar una iglesia y convenciendo al pueblo para que pusiera los gastos de la misma y que se dedicara a la construcción, ya que en ese tiempo no había economía para tal obra. El padre de antemano sabía que no sería una tarea fácil, pero lo intentaría, y de esto pasaron algunos meses, hasta que cierto día, doña Panchita, compadecida del maltrato que le daban al padre, se ofreció para ayudarle en las labores de la iglesia, y los dos se acoplaron muy bien. Para no aburrirse, el padre le preguntaba a la señora que por qué motivo nadie acudía a la iglesia del pueblo, y ésta contestó que por el simple hecho de que la mayoría de ese lugar llamado San Andrés Tuxtla, pues creía más en la brujería, el chamanismo y en el nahualismo, ya que muchos tenían sangre o descendencia de nahuales,
unas aterradoras bestias que eran muy famosas en los pantanos. El padre, al escuchar esta historia, se encogió de hombros y creyó que todo era parte de la ignorancia del rancho, porque también casi nadie había terminado la primaria en esos años. Así pasaron los meses y los campesinos o pescadores veían con malos ojos al padre, pero sobre todo a doña Panchita, quien de la noche a la mañana cayó gravemente enferma. Su rara enfermedad la postró a su cama, pero la pobre mujer se quedó sumamente preocupada de haber dejado al padre solo. Así que no queriendo, mandó a su hija mayor para que lo ayudara en las labores de la iglesia. Ante la negativa de ella, ya que la joven mujer era hija de uno de los más famosos brujos de los Tuxtlas. Pero a este lo mataron, porque la verdad nunca fallaba en sus trabajos y tampoco era bien visto en el pueblo, sobre todo por los otros brujos. Al principio la joven se negó, pero al ver con preocupación a su madre, no le quedó de otra y accedió. Al llegar a la iglesia, tocó la puerta y el joven padre la conoció. Le dio la bienvenida y aceptó su ayuda en lo que su madre mejoraba. Cuentan que así transcurrió un enorme tiempo, hasta que cierto día azotó una gran tormenta por ese rumbo, y la chica esa noche no podía regresar a su casa. La tormenta cada vez era más intensa. Por lo mismo, no le quedó de otra más que quedarse a dormir en el templo de Dios. Pero como no había otra habitación, se quedó en el mismo cuarto donde estaba el padre. Claro, ella en la cama y el padre en el piso. Lamentablemente, el pobre siervo de Dios jamás imaginó que le había abierto la puerta a un demonio y que estaba a punto de cambiar su vida. En esa época, era un pueblo sin servicios básicos y también sin luz. Por lo tanto, solamente se alumbraban con velas. Así transcurrió el resto de la noche. La joven dormía profundamente, mientras que el padre no podía conciliar el sueño, pues éste observaba fijamente a la chica, hasta que de pronto la joven se despertó argumentando que tenía mucho frío. El padre, muy caballeroso, se quitó su cobija y se dispuso a taparla. Algo pasó, porque el padre comenzó a besar a la chica y lamentablemente éste cayó en la tentación, y aquel supuesto hijo de Dios allí falló su vocación y traicionó a Dios. Al amanecer, la mujer salió muy cautelosa y tratando de no ser vista, para que nadie fuera con el chisme, pero ya era demasiado tarde. Así llegó a su casa y le explicó a su madre que a causa de la tormenta ya no pudo regresar. Doña Panchita, sonriendo, le dijo que la felicitaba por haber logrado el objetivo. Transcurrieron 3 meses más y el padre y la chica seguían con sus encuentros clandestinos, hasta que desafortunadamente la joven hija del brujo quedó embarazada. Claro que esto no le gustó en nada al padre, y para eso acordaron que solamente le ayudaría en el templo, hasta que el embarazo no fuera muy notorio, o de lo contrario, se metería en un problema. Por su parte, para que nadie se enterara de su pecado, el padre le hizo jurar de que nunca contaría aquello que cometieron, y así pasó el tiempo. Él ya no la visitaba, ni la frecuentaba, hasta que llegó el día de dar a luz y la chica tuvo un hermoso varoncito. En ese tiempo la única que la acompañó en todo el parto fue su madre, quien sabía todo, y aparte parecía que lo había planeado. Así pasó el tiempo,
y la joven se fue a recuperar del parto y prometió regresar a la iglesia para ayudarle. Pero lamentablemente, la hija del brujo se enteró de que el padre ya andaba tras otra chica del pueblo. Esto porque su hermana, la más joven, ya la había visto. Por eso, ella no tardó mucho en citarlo para reclamarle y además para amenazarlo de que si no dejaba a la otra chica, ésta contaría toda la verdad en la diócesis de Veracruz. El padre necesitaba callar a la mujer y para eso tenía que seguirla por las noches, ya que siempre los días martes y viernes ésta salía y se perdía en el monte. Cuentan que una noche la fue siguiendo y la encontró en lo más profundo de los pantanos, pero de una forma jamás imaginada, ya que en ese momento presenció cuando la mujer, en compañía de su madre y otras personas, traían a la vida a una aterradora bestia, a la cual le estaban ofreciendo un sacrificio. Pero ya era demasiado tarde, porque el párroco había caído en la trampa, y allí lo agarraron, tal como lo venían planeando. Y es que se rumoraba que en ese tiempo la religión católica no era bien vista, y para ofender a Dios de los cristianos, pues tenían que hacerlo caer en la tentación. Lamentablemente, este ya no se pudo escapar, y sirvió en ese momento como elemento principal para el ritual pagano que estaban realizando. Esto porque los nahuales o criaturas infernales no son cuentos o historias. Estos animales o bestias son más reales de lo que uno piensa. Existen en los pantanos de Catemaco, Veracruz, infinidad de religiones o sectas muy aterradoras, unas que juegan con el destino y voluntades de quienes piensan y desean alcanzar el máximo poder espiritual, y tocan poderes inimaginables, donde alteran el orden de las cosas y parte de la naturaleza, haciendo ritos con mujeres y animales, particularmente como cabras, perros, puercos, esto con el fin de traer de regreso a sus gobernantes de las sombras, y de allí procrear a un descendiente de este, el cual se incuba y viene a la vida en un periodo de gestación sumamente corto, pero de rápido desarrollo, con un poder e inteligencia, además de fuerza descomunal. Y esta bestia es de aspecto horrible y repugnante. En su caso, las mujeres, como en el caso del padre, que vio cuando dieron a luz esa noche en el calendario pagano, pues allí en ese bosque que estaba maldito, estaba todo planeado para que el alumbramiento o el parto de esa bestia fuera obstruido por esta persona que en ese momento fue el padre. Dicen que esa noche el párroco ya no volvió a su iglesia y que durante más de 10 años lo vieron, pero aullando y corriendo por los montes en busca de víctimas, pero convertido en un extraño perro nahual, uno que se perdió, y todo por una mujer, la cual ya lo tenía planeado. Señor Chemo San Juan, después de escuchar esta historia, aquella que me contaron mis padres, del párroco que se convirtió en nahual, creo que todo tiene lógica. Y los paganos esa noche despertaron a un demonio nahual, pero en el cuerpo de aquel padre del que nunca más se supo nada. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la familia Cruz Martínez.